¿Qué tal? Y una muy cálida bienvenida para todo el alumnado a esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos por delante una sesión especial de análisis universitario enfocada puramente en los agronegocios. Hemos reunido una pila de textos, unos verdaderos pilares académicos sobre la administración de la empresa agropecuaria y el planeamiento estratégico, para desglosar un tema que es absolutamente vital. Hola, un verdadero placer estar aquí. El título de nuestra sesión de hoy es El puente táctico, y la misión que tenemos por delante es entender cómo conectar esa gran visión a largo plazo, el objetivo primordial de cualquier explotación agraria, con el barro, la lluvia y el sudor del día a día operativo. Exacto. Y es un placer analizar este material con tanto detalle, la verdad, porque dirigir una empresa agraria no consiste, ni mucho menos, en plantar una semilla, sentarse a mirar y, esperar a que crezca. Ya, ojalá fuera tan sencillo. Ojalá. Sí. Los textos que manejamos hoy dejan clarísimo que estamos ante un juego tremendamente complejo. Es un escenario donde se toman decisiones cruciales constantemente, y casi siempre con información imperfecta. Para entender este rompecabezas, hoy vamos a centrar el análisis en dos conceptos estrella. Que son fundamentales para el estudiantado. Eso es, por un lado la idea del tiempo tridimensional, y por otro, la clave para mantener la sustentabilidad en mercados cambiantes mediante el planeamiento táctico. Pues vamos a desgranar esto paso a paso, empezando por esa primera idea teórica, porque el concepto de que la gestión ocurre en un espacio de tiempo tridimensional rompe un poco los esquemas tradicionales. Suena casi a física cuántica, pero los autores lo aplican a la gestión de una finca. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo se materializa esta tridimensionalidad en la rutina de un administrador agrícola? A ver, lo fascinante aquí es cómo los textos estructuran esta percepción del tiempo, porque cambia por completo la perspectiva de quien toma las decisiones. Según el material, el proceso de gestión empresarial se divide en tres dimensiones temporales que no están aisladas. Sino que interactúan constantemente, claro. Efectivamente. Primero tenemos el presente. Aquí es donde se trabaja y se gestiona. Es el momento puro de la ejecución y de la acción. Segundo tenemos el pasado. Y la literatura subraya que esto es clave porque el pasado nos aporta un dato invariable. Invariable en el sentido de que ya no se puede modificar. Exacto. Los acontecimientos del pasado ya han tenido lugar, son inamovibles, y su función principal no es generar nostalgia por las buenas cosechas de hace 10 años, sino permitirnos elaborar un diagnóstico riguroso basado en hechos comprobables. Entiendo. Usamos ese diagnóstico invariable del pasado mientras ejecutamos en el presente. Pero falta la tercera dimensión, que me imagino que es el futuro. Y aquí es donde choca la teoría de escritorio con la realidad a pie de campo, porque el futuro en la agricultura es intrínsecamente incierto. Absolutamente incierto. Es fundamental que los estudiantes comprendan que en este sector siempre se planifica con información imperfecta. Nadie puede predecir con exactitud el clima de la próxima primavera o si habrá una nueva barrera sanitaria para la exportación de carne, por ejemplo. Si conectamos esto con el panorama general, la literatura académica nos advierte precisamente contra el peligro de lo que denominan la ilusión de la certeza. La ilusión de la certeza. Qué buen término. Es un concepto clave. En los métodos de planeamiento tradicionales o industriales, a menudo se asume que un dato probable se cumplirá de manera exacta. Si una fábrica prevé hacer 1000 tornillos, hace 1000 tornillos. Claro, están bajo techo, la temperatura está controlada. Pero en el sector primario, asumir eso es una trampa mortal. Y aquí es donde las fuentes hacen una distinción vital, una frontera teórica muy importante, entre el pronóstico clásico y la prospectiva. Esa es una distinción en la que vale la pena detenerse a analizar. Cuando hablamos de pronóstico clásico, nos referimos a mirar, por ejemplo, la gráfica de lluvias de los últimos 10 años y trazar una línea recta hacia el año 11. Exactamente eso. El pronóstico clásico o la simple previsión es reduccionista y determinista. Proyecta las tendencias del pasado hacia el futuro de forma lineal. Asume pasivamente que el futuro será una mera repetición de lo que ya conocemos. Lo cual en el agro es muchísimo asumir. Es un suicidio empresarial. Como bien señalan los textos, citando autores de referencia como Gastón Berger, un solo año de sequía extrema o una crisis geopolítica imprevista rompen esa línea recta en 1000 pedazos. Por eso los autores abogan por la prospectiva. ¿Y cómo definen exactamente la prospectiva en contraposición a ese pronóstico lineal? La prospectiva no intenta adivinar un destino fatal e inamovible.
Al contrario, explora imágenes de múltiples futuros posibles. Lo que hace el gestor es traer esas imágenes al presente y utilizar la acción diaria para construir dentro de lo posible la situación que realmente desea. O sea, que el futuro no es algo que se va a revelar de golpe cuando pasemos la página del calendario, sino algo que se conquista. Eso es, el futuro es una conquista. Y esa actitud proactiva es lo que diferencia a una empresa que perdura de una que quiebra a la primera mala cosecha. Esa idea de conquistar el futuro choca frontalmente con la cultura tradicional, a veces muy arraigada, de simplemente mirar al cielo a ver qué depara la temporada. De hecho, los textos utilizan una analogía muy gráfica, casi cómica, para clasificar cómo reaccionan los gestores ante este futuro incierto. Sí, las 4 actitudes ante el cambio son muy ilustrativas. Todos los que han pisado el campo conocen perfiles que encajan en estas 4 actitudes. La primera que mencionan es el avestruz pasivo. El avestruz exacto. Este es el administrador que simplemente esconde la cabeza, ignora las señales del mercado y sufre el cambio cuando ya le ha pasado por encima como una pisonadora. Luego, en segundo lugar, está el bombero reactivo. El bombero es, lamentablemente, un perfil muy común en el agro. Es el gestor que va corriendo a todas partes con la manguera en la mano, ocupándose de combatir el fuego solo cuando el incendio ya está devorando la rentabilidad de la campaña. Apaga urgencias diarias sin mirar más allá del viernes de esa misma semana. Se rompe el tractor, corre al taller. Hay una plaga, corre a comprar el producto más caro porque no lo previó. Tal cual. Es puro estrés y cero estrategia. Y el coste de oportunidad de vivir así es inmenso. Y luego los autores suben el nivel con las 2 últimas actitudes. El asegurador preactivo, que es aquel que sí se prepara para los cambios previsibles porque ha entendido que la reparación de un desastre siempre sale mucho más cara que la prevención. Ese ya es un gestor con el que se puede trabajar a largo plazo. Pero el modelo a seguir, el estándar de oro que proponen los textos, es el conspirador proactivo. Aunque claro, me pregunto cómo de realista es pedirle a un agricultor que lidia con un mercado hiperregulado y un clima que últimamente es caótico, que sea un conspirador que provoca el cambio. Esto plantea una pregunta importante para quienes estudian esta disciplina. Es un desafío inmenso, sin duda. Pero hay que entender que el conspirador proactivo no es un mago que controla si llueve o no llueve. Claro, no hace la danza de la lluvia. Exacto. Es aquel que estructura su empresa desde los cimientos para que la falta de lluvia no signifique la quiebra inmediata. El buen gestor agropecuario debe aspirar a esta actitud porque entiende que su labor es construir una explotación que sea viable bajo múltiples escenarios, no solo bajo el escenario perfecto y soleado. Bueno, si aceptamos que el objetivo de quienes cursan esta carrera es convertirse en ese conspirador proactivo, surge un problema puramente práctico en el análisis. ¿Cómo se asegura realmente la sustentabilidad de los proyectos agrícolas ante los movimientos bruscos del mercado y esos factores exógenos que son francamente indomables? Y para responder a esa incógnita, la literatura especializada divide el planeamiento en 3 grandes niveles fundamentales que estructuran la empresa. Tenemos el nivel estratégico, el operativo y el táctico. Vamos a desgranar esto porque es vital. Empecemos por los extremos para situarnos. Perfecto. El nivel estratégico es el que define el rumbo de la empresa a largo plazo. Afecta a toda la organización de manera integral. Es el nivel donde se define la gran visión, donde las decisiones no están fuertemente estructuradas y la incertidumbre es altísima. ¿Hablamos de decisiones de peso? Por ejemplo, la decisión de endeudarse a 20 años para adquirir parcelas colindantes o dar un giro radical y pasar de la agricultura convencional a la producción 100% ecológica. Exactamente. Es la gran brújula de la finca. Y en el otro extremo absoluto del espectro encontramos el nivel operativo. Aquí abandonamos por completo la visión a largo plazo y entramos en la búsqueda de la eficiencia pura y dura en el corto plazo. ¿Cuándo dicen corto plazo? ¿En el nivel operativo? ¿De qué marco temporal estamos hablando? Los libros suelen hablar de plazos muy cortos, de entre 1 y 30 días. Las decisiones aquí están totalmente estandarizadas y estructuradas. Hablamos de las tareas más concretas del día a día. Armar el plan de siembra de la semana en curso, programar los turnos del personal en la nave de ordeño o simplemente controlar el inventario de gasoil y fertilizantes en la nave. Es el dominio absoluto del personal de campo y los tractoristas ejecutando la rutina. Pero el problema histórico de muchas explotaciones y lo que los estudiantes se van a encontrar en el mundo real es que entre ese gran sueño estratégico de ser rentables y crecer y el sudor de la tarea operativa diaria de arrancar el tractor a las 6 de la mañana,
Existe un vacío inmenso. Un abismo muchas veces. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque ahí es donde entra el nivel protagonista de nuestro análisis de hoy, el nivel táctico. Este es el famoso puente táctico. Sí, el puente táctico. Su función principal es llevar adelante el plan estratégico general, pero minimizando activamente los desvíos que causan esas variables incontrolables que mencionábamos antes, como una caída repentina en el precio internacional del trigo o una ola de calor imprevista en plena floración. O sea, funciona literalmente como el sistema de amortiguación de un vehículo todoterreno. Absorbe los baches del mercado para que el chasis de la empresa, que sería la estrategia, no se parta en dos. Me parece una metáfora excelente. Para aterrizar esto, el material de estudio detalla un ejemplo práctico muy revelador que creo que clarificará todo para el alumnado. Pensemos en el caso de un invernador, un ganadero dedicado al cebo de novillos. Vamos con el ejemplo del invernador. Según el texto, este productor es un técnico brillante a pie de campo. Lleva años trabajando con un manejo excelente de sus parcelas, produce su propio forraje de una calidad altísima y la ganancia de peso diario de sus terneros es, de lejos, la más alta de toda su comarca. Física y biológicamente su explotación roza la perfección absoluta. Cualquiera diría que es el modelo a seguir. Gana premios en las ferias ganaderas, seguro. Y sin embargo, el texto revela el giro dramático de la situación. Cuando este ganadero, tan brillante técnicamente, analiza su margen bruto al final del ejercicio y llama a su contable, su resultado económico a duras penas igual al promedio del resto de productores de la zona. ¡Qué frustración! Es un escenario clásico que se ve mucho. Hay una excelencia operativa innegable, pero un grave problema de rentabilidad táctica. Exacto. Su estrategia general, como la de todos, es generar beneficios. Pero los números no cuadran, debido a los altísimos costes de los suplementos alimenticios que compra fuera y el estancamiento del precio de la carne en el mercado mayorista. Entonces, frente a ese desajuste tan evidente entre lo biológico y lo económico, ¿cómo interviene exactamente el puente táctico? Porque entiendo que el ganadero no va a cambiar su estrategia a largo plazo de dedicarse a la carne para, no sé, ponerse a cultivar almendros de la noche a la mañana. Precisamente. La estrategia, que es producir carne, se mantiene firme, pero la táctica se adapta al entorno. El productor, usando el puente táctico, evalúa dos alternativas para ajustar el rumbo a medio plazo de esa campaña. ¿Cuáles serían esas dos opciones sobre la mesa? La primera opción es claramente defensiva. Consiste en reducir la carga ganadera en las parcelas, tener menos animales y recortar drásticamente la compra de piensos concentrados externos. Con esto baja los costes directos de forma masiva, aunque asume que los animales tardarán varios meses más en alcanzar el peso óptimo de sacrificio porque comerán solo pasto. ¿Y la segunda alternativa? La segunda opción es ofensiva. Aumentar el número de cabezas y realizar la fase final de engorde de forma hiperintensiva en un cebadero cerrado. Asume muchísimo más coste en alimentación, pero busca una mayor rotación y un volumen de ventas mucho más rápido para compensar los márgenes estrechos. Ambas opciones requieren cruzar datos técnicos internos, como el rendimiento real de ese forraje propio que mencionabas, con variables externas implacables, como el precio del ternero pastero en el mercado nacional en ese trimestre específico. Esa decisión, que abarca el ciclo productivo de una campaña completa, es la esencia pura del puente táctico. Convierte ese mandato abstracto de la dirección de «tenemos que mejorar el margen de beneficio, cueste lo que cueste», en una directriz clara y técnica que luego el nivel operativo ejecutará. Por ejemplo, formulando la ración diaria exacta que comerá el ganado en los comederos cada mañana. Lo que debe quedar muy claro para el alumnado es que sin esa revisión táctica constante, la explotación seguiría produciendo a máxima capacidad biológica, totalmente cegada por la excelencia técnica, pero perdiendo sustentabilidad económica mes a mes ante un mercado que simplemente no está dispuesto a pagar por ese nivel de gasto desmesurado. Es que el planeamiento táctico es lo que otorga la flexibilidad necesaria para reaccionar a tiempo antes de la quiebra. Ahora bien, la teoría del puente suena impecable, pero para construirlo en la vida real es imprescindible disponer de herramientas metodológicas muy concretas. Sin duda, la buena voluntad no basta. Los textos son muy metódicos al respecto y proponen separar el gran concepto global de planeamiento en dos fases claramente diferenciadas: la planificación, por un lado, y la programación, por otro.
¿Cuál es la frontera exacta entre ambas fases? Los autores definen la planificación como la etapa más conceptual, donde se decide la orientación y la intensidad productiva de la empresa para la campaña. Básicamente obliga al gestor a responder a 3 preguntas fundamentales en su despacho. Tomemos nota de estas 3 preguntas. La primera es el qué. ¿Qué vamos a producir este año? ¿Rotamos nuestras parcelas hacia leguminosas o mantenemos el monocultivo de cereal de invierno a pesar de los precios? La segunda es el cuánto. Aquí se define la dimensión física, cuántas hectáreas exactas dedicamos a cada cultivo o cuántas cabezas de ganado reproductor vamos a mantener. El cómo es la elección puramente tecnológica. ¿Aplicamos agricultura de precisión con dosis variables de nitrógeno guiadas por satélite o mantenemos un enfoque más tradicional y extensivo para ahorrar costes iniciales? Vale, entonces una vez que el gestor tiene resuelto el qué, el cuánto y el cómo sobre la mesa del despacho, es cuando se pasa a la programación. Y la programación es la que verdaderamente baja al barro. Así es. Responde a preguntas mucho más inmediatas. El dónde, el cuándo y el quién. ¿En qué parcela exacta sembramos la cebada? ¿En qué semana de octubre debe entrar la maquinaria pesada, considerando las lluvias previstas? ¿Y quién es el responsable de ejecutarlo? ¿Usamos el personal propio de la finca y pagamos horas extras o contratamos a una empresa de servicios agrícolas externa? Esta distinción ordena muchísimo el pensamiento directivo, pero cobra una relevancia absolutamente crítica cuando introducimos en la ecuación una variable que en el campo no perdona jamás: la tiranía del tiempo productivo. Esto es vital. En la agricultura, a diferencia de una fábrica de zapatos o de teléfonos móviles, los ciclos biológicos imponen unas restricciones severas y brutales en el corto plazo. No puedes pausar el crecimiento de una planta. Es un condicionante estructural ineludible. Por eso, todo esto de planificar asume un cierto grado de libertad de acción, pero los textos advierten repetidamente sobre la tremenda rigidez del sistema agrario. Y aquí introducen la diferencia vital entre los insumos fijos y los insumos variables. A corto plazo, un administrador agrícola tiene las manos atadas en muchísimos aspectos de su estructura de costes. Totalmente atadas. Los factores o insumos fijos representan la infraestructura ya instalada de la empresa y, sobre todo, las decisiones pasadas ya ejecutadas que no pueden revertirse sin asumir una pérdida financiera masiva. Pensemos en una nave de almacenamiento de grano recién construida o en la superficie total en hectáreas que tiene la finca. No puedes encoger o agrandar la finca de un mes para otro. Exacto. Los insumos variables, por el contrario, son aquellos que en el presente aún permiten cierto margen de maniobra, como la dosis de abono cobertizo que vas a aplicar mañana o las horas de riego que se van a programar para la próxima semana. Para visualizarlo mejor, los textos plantean un escenario temporal muy claro, que creo que el estudiantado comprenderá al instante. Imaginemos que estamos a mediados del mes de julio en el hemisferio norte. Pleno verano. A esas alturas del calendario, las hectáreas de cultivos forrajeros que se sembraron en primavera ya están implantadas y creciendo vigorosamente. Ese dato ya es inamovible. Te haya costado mucho o poco la semilla, ya está bajo tierra. Se ha convertido en un insumo fijo para el resto de la campaña. La decisión ya no puede versar sobre el qué producir a nivel global, porque la semilla ya está en la tierra y la inversión está hecha. El margen de maniobra estratégico desapareció en abril. Exactamente. El puente táctico se centra entonces en el cómo combinar de la manera más eficiente y rentable posible esos factores fijos intocables, como las praderas de asembradas, con los factores variables que aún controlamos en julio, como la cantidad de agua de riego suplementaria. Para lograr esta alquimia financiera, los autores sugieren el uso de herramientas muy específicas, destacando los presupuestos parciales. Para que quede completamente claro este término técnico. Cuando los autores hablan de presupuestos parciales, entiendo que no se refieren a llamar al contable y rehacer toda la contabilidad analítica de la finca desde cero cada vez que hay una duda, sino a evaluar únicamente el impacto marginal de un cambio táctico específico, ¿cierto? Es una definición perfecta. Por ejemplo, calcular solamente cuánto cuesta aplicar un tratamiento fungicida extra frente a cuánto valor económico estimamos que salvaríamos de la cosecha si lo aplicamos, dejando el alquiler de la tierra, la amortización de los tractores y el resto de los costes fijos de la finca fuera de ese cálculo rápido, porque esos costes los vamos a tener igual, apliquemos el fungicida o no. Así es.
El presupuesto parcial aísla quirúrgicamente la decisión táctica, solo suma los nuevos costes que genera la acción y los ingresos adicionales que promete, restando los costes que nos ahorramos y los ingresos que sacrificamos por tomar esa ruta. ¿Es una herramienta ágil? Muy ágil. Y está diseñada precisamente para tomar decisiones sobre la marcha, en el capó del coche si hace falta, cuando el horizonte temporal se acorta y la flexibilidad disminuye por el avance inexorable de la campaña biológica. Entendido el mecanismo económico de los presupuestos parciales. Sin embargo, hay un bloque entero en nuestra pila de fuentes de hoy que lleva el análisis a un nivel metodológico mucho más complejo. Ah, sí, la teoría situacional. Todo lo que hemos discutido hasta ahora parece asumir que el administrador agrícola planifica en el vacío, enfrentándose a solas contra el clima, el mercado y una hoja de cálculo. Pero los textos dedican un espacio muy considerable a la figura del economista Carlos Matus y su famosa teoría del cálculo situacional permanente. Carlos Matus es de hecho el núcleo teórico más profundo y desafiante de estos textos. Supone una ruptura epistemológica enorme con la planificación tradicional que Matus consideraba, en sus propias palabras, casi letra muerta. Entonces, ¿qué significa todo esto del cálculo situacional? Matus argumentaba que el gran error, el pecado original de la planificación corporativa clásica, era tratar el plan como un documento estático. Un libro perfectamente encuadernado que se redacta en enero, se presenta a la junta directiva y luego se guarda en un cajón cogiendo polvo el resto del año. Mientras la realidad fuera de la ventana hace lo que le da la gana. Exacto. Matus propone que el planeamiento estratégico debe comprenderse obligatoriamente como un proceso continuo, iterativo y puramente dinámico. Introduce un marco conceptual de 4 momentos que no son etapas lineales que empiezan y terminan ordenadamente, sino dimensiones que coexisten y se retroalimentan a diario en la cabeza del gestor. Esos 4 momentos requieren una disección detallada para que el alumnado los asimile bien. Los textos mencionan el momento explicativo, el normativo, el estratégico y el táctico operacional. Si tratamos de aplicar esto al día a día de una explotación agraria real, ¿qué significa realmente estar inmerso en el momento explicativo? El momento explicativo es el diagnóstico riguroso de la realidad. Es el administrador analizando la situación de la finca y preguntándose de forma honesta, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y qué está pasando realmente en mi entorno? ¿Es el análisis de la situación actual? Pero va más allá. Implica entender que el problema no es objetivo ni único. Por ejemplo, si hay una sequía y escasez de agua, el problema no se explica ni se vive igual desde la perspectiva del agricultor de regadío que ve sus cultivos morir, que desde la perspectiva de la Confederación Hidrográfica que debe garantizar el abastecimiento a las ciudades, o desde los grupos ecológicos que defienden los caudales ecológicos. Claro, claro. O sea que Matus insiste en que el planificador, el agricultor en este caso, es solo un actor más dentro de un escenario compartido donde hay tensiones. Exactamente. La finca interactúa constantemente con otros actores que tienen poder. Hay competidores pujando por el arrendamiento de las mismas tierras, hay proveedores de semillas y fitosanitarios con sus propios intereses comerciales, hay reguladores gubernamentales dictando normas medioambientales. Asumir que uno planifica en solitario es de una ingenuidad tremenda, la verdad. Luego, el texto pasa al momento normativo, que definen como el diseño del deber ser. Así es, el momento normativo es el plano ideal. Es el diseño del futuro deseado, los objetivos ideales de rentabilidad y crecimiento de la explotación a 5 años vista. Pero inmediatamente, Matus, que era muy pragmático, lo confronta de bruces con el momento estratégico, que es el verdadero baño de realidad. El choque con la realidad. Aquí es donde el gestor se pregunta, ¿qué es verdaderamente viable hacer hoy? Dadas las restricciones de poder, los actores adversarios que se oponen a mis intereses y los recursos económicos limitados que diagnosticamos en el momento explicativo. Es el cálculo puro y duro de viabilidad política y económica. Y finalmente, después de todo ese proceso mental, desembocamos en el momento táctico operacional, que es la ejecución diaria, el hacer consciente, que ajusta la acción cada vez que la terca realidad desvía el plan original que trazamos. Esa es la culminación del proceso, sí. Esta visión de Matus me parece brillante porque destruye por completo la arrogancia del planificador de despacho que cree tener toda la información controlada en su hoja de Excel. Asume desde el principio que el conocimiento sobre la situación nunca, jamás puede completarse del todo y que el plan debe ajustarse en proporción directa al dominio real que tenemos sobre las circunstancias del campo.
Si conectamos todo esto con el propósito general de la gestión agraria, la teoría situacional de Matus nos enseña una lección de oro. El planeamiento no consiste en tener una bola de cristal para predecir el futuro. Consiste en prepararse para lidiar con la complejidad. Es una herramienta de supervivencia. Es un cálculo interactivo que precede y preside cada acción. El administrador moderno debe evaluar constantemente las fuerzas divergentes que operan sobre su negocio: el mercado internacional, el clima local, las regulaciones europeas, los competidores vecinos, todo para reducir la incertidumbre al máximo posible, reconociendo siempre su propia vulnerabilidad dentro del sistema agroalimentario global. Un baño de humildad intelectual absolutamente necesario frente a la inmensidad y complejidad del sector primario. Bueno, para ir consolidando ideas y cerrando esta sesión, ¿qué gran lección de síntesis deberían extraer los futuros profesionales que están procesando ahora mismo toda esta teoría densa sobre el tiempo tridimensional, los 3 niveles de gestión y el cálculo situacional de Matus? Yo diría que la conclusión primordial que destilan estos textos es que la sustentabilidad y la mera supervivencia de una empresa agropecuaria en un mundo que hoy está caracterizado por la volatilidad extrema de los mercados y el capricho evidente del clima, no se consigue con herramientas de adivinación ni con fe ciega. Desde luego que no. Se consigue mediante la construcción meticulosa de un puente táctico robusto y flexible. Este mecanismo, este puente, es lo que permite al administrador operar en un presente altamente exigente, apoyándose siempre en las lecciones inmutables de un pasado que es invariable, para poder caminar estratégicamente hacia un futuro que, aunque incierto, es moldeable por sus decisiones. Y requiere una tremenda madurez. Requiere la madurez profesional de aceptar que cada decisión, desde comprar un tractor hasta vender la cosecha, se tomará siempre con un porcentaje inevitable de incertidumbre y basándose en información imperfecta. Ese es el arte de la gestión agrícola. Es fundamental que el estudiantado retenga esta idea como la columna vertebral de su futura carrera. Dominar este puente táctico, comprender íntimamente esa frontera a veces difusa entre planificar la campaña a nivel directivo y programar las labores diarias a pie de campo, y saber gestionar con inteligencia la rigidez financiera de los insumos fijos, es la línea divisoria exacta entre el éxito y el fracaso. Es la diferencia entre sobrevivir a duras penas y liderar el mercado. Estresado de una organización agraria líder, capaz de actuar como ese conspirador proactivo que analiza y domina su entorno competitivo. Es, en definitiva, el gran salto cualitativo. Pasar de ser una víctima pasiva y constante de las circunstancias ambientales y de mercado a convertirse en un constructor activo de la viabilidad y la riqueza de la propia empresa a largo plazo. Una transformación verdaderamente esencial para cualquier futuro gestor. Ahora bien, antes de dar por finalizada esta sesión de inmersión profunda, es mi deber lanzar una advertencia muy clara y, bastante contundente para todo el alumnado que sigue este temario. Atención a esto, que es importante. Durante este análisis detallado hemos construido el andamiaje mental. Hemos hablado de filosofía de gestión corporativa, de actitudes psicológicas frente a la incertidumbre, de tiempos tridimensionales y de la profunda teoría situacional de Matus. Pero es imperativo que absolutamente nadie baje la guardia ahora. Para nada, esto solo acaba de empezar. En el próximo paso del programa académico nos vamos a meter de lleno, hasta el cuello, en los números duros. Vamos a abandonar temporalmente la teoría conceptual para sumergirnos en la elaboración práctica de presupuestos financieros, el cálculo milimétrico y estricto de los márgenes brutos de las diferentes actividades, la disección de la estructura de costes fijos y variables, y las matemáticas implacables que sostienen la viabilidad real de este puente táctico del que hemos hablado hoy. Porque al final del día, las letras tienen que traducirse en números viables. La gran estrategia y las hermosas teorías tácticas se tendrán que demostrar con cifras concretas y positivas en la cuenta de resultados, o la empresa cerrará sus puertas. Así de cruda es la realidad empresarial. Y precisamente para dejar el terreno preparado antes de enfrentarnos a esa etapa analítica tan rigurosa y matemática, me gustaría dejar en el aire una última reflexión teórica para que quienes nos escuchan le den una vuelta por su cuenta. Adelante, esto plantea siempre debates muy interesantes. Hemos debatido extensamente hoy, apoyándonos en la literatura sobre prospectiva, que el futuro es una conquista, un horizonte moldeable por la acción inteligente y anticipada de los gestores proactivos. Pero, no lo olvidemos, la agricultura tiene un componente salvaje e indomable. La fuerza de la naturaleza. Exacto. Entonces, la pregunta es,
¿Qué ocurre realmente en las estructuras financieras y anímicas de la empresa cuando nuestro impecable puente táctico, diseñado con la mejor teoría situacional, choca de frente con el poder destructivo y absoluto de la naturaleza en el presente más inmediato? Un choque de trenes. Imaginemos, por visualizarlo, una tormenta de granizo severa y anómala que arrasa físicamente el 100% de la cosecha a tan solo una semana de la recolección que teníamos perfectamente programada en el calendario. Un escenario de pesadilla total. Frente a eventos de destrucción total y repentina en el presente, ¿hasta qué punto el planeamiento humano, por brillante, flexible y metódico que sea, puede realmente domar lo indomable? Es una pregunta tremenda que pone en perspectiva la verdadera magnitud, la dureza y el enorme mérito del reto agrícola. Con esa profunda incógnita resonando sobre la mesa de trabajo, cerramos nuestra inmersión profunda de hoy. Ha sido un ejercicio de análisis verdaderamente fascinante desgranar estos textos fundamentales sobre estrategia y confiamos plenamente en que este concepto del puente táctico sirva al estudiantado como una herramienta indispensable para avanzar con firmeza en sus futuros desafíos profesionales en el complejo pero apasionante sector de los agronegocios. Muchísimas gracias por acompañarnos, un cordial saludo y nos encontramos en la próxima sesión de análisis.